Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Díaz, soy politólogo de profesión y también este video en particular es una opinión, una reacción, una reflexión como cristiano y como cristiano evangélico en particular respecto de este desafío tremendo que tenemos estos días aquí en Argentina a la hora del voto, a la hora de las elecciones presidenciales que tendremos en pocos días. Sin ninguna duda que la cuestión política y la cuestión política partidaria es algo que nos llena de pasión, que nos llena de discusión, de ideas, de perspectivas respecto de lo que pensamos o sentimos es lo mejor para nuestro país. Y creo que quizás compartir al menos tres ideas en particular puede ayudar a traer un poco más de luz sobre este tema, tratando de colaborar en responder esta gran pregunta. Como cristiano, ¿a quién voto? ¿Qué cuestiones tengo en cuenta? Me parece que estamos en un momento de un mayor nivel de madurez respecto de la participación de los cristianos evangélicos en política y es por eso que desde el deseo de sumar y de contribuir a la claridad en estos temas, me permito compartirte estas ideas. Lo primero que quiero decir es que sin ninguna duda, el votar es un deber cívico de todos los ciudadanos y obviamente nos incluye a nosotros, los cristianos. No existe tal cosa como que la cuestión política no tiene nada que ver con nuestra fe o con nuestras prácticas como cristianos. Todo lo contrario. La Biblia nos enseña a orar por nuestros gobernantes, por supuesto, a apoyarles en términos de lo que consideramos tiene que ver con el bien de la población y también nos invita a asumir un rol de responsabilidad respecto de los destinos de nuestra patria. Votar es una obligación cívica. Votar significa madurez. Votar significa una respuesta madura del cristiano que ama a Dios y ama a su patria y que desea que a su patria le vaya bien. Tenemos que disfrutar, tenemos que agradecer esta posibilidad que tenemos de vivir bajo la democracia, que seguramente hay que mejorar, hay que sanar, hay que reformular en muchos aspectos. Pero lo cierto es que tenemos la tremenda responsabilidad y también tenemos la bendición de poder elegir a nuestros gobernantes. Por eso entiendo que votar es una responsabilidad muy importante que debemos cumplir como cristianos a la hora de las elecciones. ¿Bajo qué criterios elegimos nuestros gobernantes? Bueno, quiero compartirte al menos tres. Los principios de reino son mayores que cualquier postura ideológica. Los principios de reino, lo que entendemos es la cosmovisión bíblica, nuestra visión integral de la vida y de todos los elementos que le conforman, desde nuestra visión y desde nuestra comprensión e interpretación de las escrituras, lo que nos hace evangélicos en términos de intentar vivir una vida conforme a las palabras de Jesús. Esas ideas plasmadas en la escritura son eternamente, infinitamente superiores a cualquier postura ideológica, a cualquier postura partidaria. Esto para nosotros tiene que ser muy importante. Por supuesto, cada uno tiene, como decimos, su corazoncito, cada uno tiene una perspectiva respecto de temas como la economía, el trabajo, la cuestión de la ayuda social, el valor de la vida, etcétera. Y creo que hay que respetarlas, estemos o no de acuerdo. Pero lo cierto es que como cristianos tenemos una, entre comillas, ideología superior, que está escrita en la Escritura y que está explicitada desde Génesis a Apocalipsis respecto de lo que Dios piensa sobre la vida de los seres humanos, sobre la relación de Dios con el ser humano, sobre la relación del prójimo, de nosotros con el prójimo, sobre nuestra relación con la naturaleza, con la creación. Estos son los principios que deben regir nuestra perspectiva, nuestra decisión también a la hora del voto.
Tenemos que tener en cuenta que por encima de cualquier postura, lo que Dios dice, lo que Dios ha declarado en la Biblia, sin dudas es más importante y debería tener más peso a la hora de nuestra decisión. Lo segundo que quiero compartir es que tenemos que reconocer que no hay ningún partido político o representante o líder político o candidato que sea perfecto, que nos represente perfectamente. ¿Por qué? Estamos de este lado de la humanidad. Las personas son perfectibles, las personas están limitadas. Muchos de ellos no conocen al Señor, no han abrazado la fe cristiana. Por lo tanto, su conducta en algunos aspectos de su vida, quizás aspectos personales o quizás aspectos públicos, no coincide con nuestra perspectiva acerca de lo que entendemos significa ser un buen cristiano. Por lo tanto, hay que desmistificar esto de que vamos a votar o vamos a buscar la perfección total, porque la verdad es que no la vamos a encontrar. Esto nos hace ser realistas y soy de los que piensa que por supuesto Dios hace milagros, por supuesto Dios puede transformar el corazón de un gobernante, pero Dios siempre hace milagros sobre realidades, no sobre ilusiones. Entonces, más allá de nuestra identificación con algún candidato, que nos guste por lo que dice, por lo que presenta, por lo que proyecta, por lo que representa, y está bien que sea así, tenemos la libertad, debemos reconocer que no es perfecto, por lo tanto hay un margen de error por ser humano que debemos aceptar. Y votar con esa perspectiva y votar también con esa mirada respecto de que vamos a votar y vamos a orar también para que Dios bendiga a este gobernante en el caso de que gane y pueda guiar sus acciones de gobierno, sus decisiones, lo más cerca que pueda respecto del ideal de Dios. Lo tercero que quiero decir y finalmente es que tenemos que identificar justamente las propuestas que más se acercan a nuestros valores y a nuestros principios cristianos. A la hora del voto, a la hora de elegir el partido, tenemos que ser gente que piensa, tenemos que ser gente que analiza, tenemos que ser gente que no se deja llevar por sus emociones partidarias. Tenemos que ser gente que ora a Dios y le pregunta qué será lo mejor para esta hora de nuestro país. Y en la respuesta de Dios, seguramente va a estar la propuesta que más se acerque a lo que nosotros entendemos valores fundamentales. Vuelvo a decir, es poco probable que encontremos el 100% de satisfacción respecto de nuestra mirada de la vida como cristianos. Pero también es muy probable que encontremos en algunas propuestas algunos valores y puntos con los cuales sí nos podemos sentir identificados. Y por supuesto, considerar la posibilidad, conforme a nuestro llamado, de sumarnos a algunos proyectos para entonces sí traer la influencia que estos gobiernos necesitan. Sea como sea, este video, mis palabras, tienen la intención de afirmarte y de animarte a que bajo ningún punto de vista dejes de votar por el presidente de tu país. Amar a Dios y amar a la patria es una responsabilidad que tenemos como cristianos. No podemos estar escondidos, no podemos seguir encerrados en las cuatro paredes de nuestro templo. La acción cívica también es una responsabilidad como cristianos para bendecir. Votar también es participar. Y en ese voto también nuestra intención, nuestra espiritualidad política busca bendecir los destinos de nuestra patria. Hay que orar, hay que pensar, hay que analizar, hay que preguntar a otras personas quizás que tienen más conocimiento que nosotros respecto de las cuestiones políticas y partidarias. Pero sin duda hay que participar. Que Dios bendiga a nuestra amada Argentina. Que Dios te bendiga a vos y votes con el corazón y la sabiduría que Dios derrame sobre tu vida. Dios te bendiga mucho.